Hola a todos, soy Diego Lara, esto es King Kong 141414 y bienvenidos a Piensa Rápido, número 16. Antes de empezar quisiera hacer un pequeño anuncio y es que a partir de ahora los Piensa Rápidos van a ser menos elaborados de lo que ya son porque es improvisación. A lo que me refiero es que va a ser puro audio. No voy a esforzarme demasiado en editar imágenes en, eh, en los piensa rápido porque requiere demasiado esfuerzo y realmente se me hace. Tengo muchísimo más trabajo, se me hace increíblemente agotador, especialmente editándolo desde el celular. Porque para los que no saben, o por lo menos no lo tienen en claro, los videos que he estado haciendo con voz en los últimos años han sido editados con celular. Creo que la única excepción fue una broma que hice sobre el Día de los Inocentes de la película Batman vs Superman, pero más allá de eso no he hecho más videos desde la computadora, especialmente porque la computadora no tiene la suficiente potencia para procesar videos con mejor calidad de imagen. Entonces necesito cambiar de PC primero para tener unos videos un poco más elaborados y por supuesto mejorar la calidad de audio, que la calidad de audio que tengo ahora es la calidad de audio de un J4. Entonces ya se imaginarán. Entonces para evitar ese exceso de esfuerzo voy a hacer los piensa rápido simplemente con audio y una imagen fija. No voy a hacer una colección de imágenes y colocarlas elaboradamente editadas. Creo que la última vez que lo hice fue con el video del Mundial de Fútbol. Bien, vamos al punto. Recientemente, bueno, recientemente vi una serie que no es muy reciente, es una serie muy vieja. De hecho, creo que es una serie del año. ¿De qué año es esta serie? Lo había visto por aquí, no recuerdo. Bueno, el punto es que estamos hablando de la serie de El Patrón del Mal, serie colombiana, el Pablo Escobar, el Patrón del Mal. Serie colombiana estrenada, no recuerdo cuándo, a ver, déjame buscar aquí rapidito. Pablo Escobar, el Patrón del Mal. Esta serie se estrenó en el año. Tenía que tenerlo preparado antes de grabar, 2012, ya es bastante vieja. Tiene como alrededor de unos 11 años que se estrenó. Por tanto, estamos hablando de una serie que ya tiene bastante tiempo en circulación y actualmente está en Netflix con 74 episodios de alrededor de 40 minutos. Es una serie larga, aunque para el promedio de telenovelas, porque el formato de la serie, y creo que es uno de sus pocos puntos negativos que tiene, es que el aspecto visual es el aspecto visual de una telenovela y no hay demasiado trabajo fotográfico eh, desde el punto de vista visual. Visualmente se ve como una telenovela. Pero lejos de eso no quiere decir que no sea una serie elaborada. A pesar de que es una serie que en sí tiene un enfoque narrativo similar a una telenovela, tratan de hacer el esfuerzo para que la cámara tenga ciertos movimientos interesantes. Es una serie que está muy bien filmada, más allá de que tenga la calidad de una telenovela. Pero pero a pesar de ser en sí una serie colombiana con un estilo telenovelesco, estamos hablando de una serie que en definitiva vale la pena ver. Porque hay muchísimos factores por los cuales decir que El Patrón del Mal, el Pablo Escobar, una serie que lleva mucho tiempo en circulación y apenas ahorita es que la estoy viendo, eh, hay muchas razones por las cuales decir que es una serie que vale la pena. Yo creo que uno de los aspectos más destacados que tiene, para empezar, creo que es el aspecto que más se le ha elogiado, es el tema de las actuaciones. Las interpretaciones de la serie están espectaculares. Muchos dicen que la interpretación que hace
Andrés Parra, el actor colombiano que hace el papel de Pablo Escobar, se lleva todas las palmas y podrían tener razón. Pero yo pienso que no es el único, porque sería injusto decir que él es el único destacado. Lo que pasa es que él lleva todo el peso dramático, todo el peso interpretativo, lo lleva el actor que hace el papel de, de Pablo Escobar, que es Andrés Parra. Pero no es el único. Ahí lo hace espectacular, pero no es el único que hace una buena interpretación. Todo el elenco es espectacular, y esto no es para menos, porque desde hace varios años ya he visto unas cuantas series colombianas, o por lo menos las he medio visto, y me he dado cuenta que en los últimos años los actores colombianos han demostrado una capacidad actoral muy, muy grande. Creo que los mejores actores a nivel de habla hispana actualmente son colombianos. Las mejores producciones en habla hispana actualmente son de Colombia. Nada de España, nada de México, nada de Argentina. Las mejores interpretaciones que se están haciendo actualmente y las mejores producciones hechas, hechas en nuestra lengua se están haciendo en Colombia. Y eso es algo que me llama la atención. Y El Patrón del Mal es tan solo un ejemplo. Y tenemos ante nosotros una serie que bien vale la pena por muchos aspectos. Las interpretaciones es tan solo uno de los elementos más destacados, pero no es lo único. Estamos hablando de un personaje polémico como es Pablo Escobar. Polémico, controvertido y interesante también. Se trata de uno de los personajes más influyentes de la historia de Colombia, aunque lamentablemente no para bien, pero que de alguna u otra forma también fue un personaje influyente que por lo menos impactó de forma impactante en la historia de Colombia en los últimos, vamos a decir, los últimos 40 años. Colombia es un país del que yo personalmente no conozco muy bien a nivel histórico. Conozco muy poco de la historia de Colombia, y mientras estuve viendo la serie, también acompañándolo, complementando un poco lo que vi allí, me puse a investigar un poco lo que pasaba alrededor de él, los protagonistas y los personajes históricos que aparecen aquí, candidatos presidenciales, políticos, los sicarios que trabajaban con él, y por supuesto hablar de documentales que hablan directamente de Pablo Escobar. Y es un personaje sin duda fascinante, y su historia pues, sin duda es fascinante, más allá de todo esto, todo lo que provocó, de todas las cosas malas que provocó. Uno de los puntos positivos que yo veo de la serie, que yo pienso que es una de las razones por las que mucha gente siente cierta distancia hacia las series de este tipo producidas en Hispanoamérica, especialmente esta, es que se genera una especie de culto erróneo al personaje, que es un enfoque que la serie no quiere dar. Es decir, tenemos una serie que cuenta la historia de un narcotraficante, pero no lo glorifica. Todo lo contrario. Es una serie que trata de exponer a Pablo Escobar desde un punto de vista humano. Trata de humanizarlo. Trata de presentarlo como un personaje que tiene conflictos internos. Tiene ciertas virtudes, eso sí. Era un hombre que amaba profundamente a sus familias. Respetaba profundamente a sus subalternos, y respetaba profunda, y tenía una actitud en cierta forma diplomática con cada una de las personas con las que se relacionaba a su entorno. La mayoría de las personas que lo conocieron de cerca, que lo conocieron en persona, hablan muy bien de él, y eso es lo que llama la atención de la serie. Trata de humanizar el personaje, pero no lo glorifica, que son dos cosas distintas. Una cosa es humanizar y otra cosa es glorificar. Y esta serie no glorifica a Pablo Escobar. Todo lo contrario, lo condena. Porque constantemente, desde que la serie empieza hasta que la serie termina,
se condena totalmente al personaje. En un principio, sobre todo en los primeros 10 episodios de la serie, por lo menos de los 10 primeros episodios que expone Netflix, porque he visto por ahí que la serie también se divide en episodios de 24 minutos y realmente no sé cuál es el formato original. El formato que presenta Netflix es de 74 episodios de 40 minutos. Mientras que he visto que, por ejemplo, en páginas piratas presentan 24 episodios de... 24 episodios no. Más de 100 episodios de 24 minutos. Y la verdad no sé cuál es el formato original. Pero dejando de eso de lado, en cuanto a la estructura que ofrece Netflix de la presentación de los episodios, en los primeros 10 episodios hay una evolución que finalmente se consolida. Un personaje que va teniendo sus primeros pasos por el crimen, que son pasos medianamente ligeros, hasta que finalmente se termina convirtiendo en un narcotraficante consolidado. Y una de las cosas que también presenta, no solamente por el hecho de que el personaje va evolucionando hasta convertirse en un narcotraficante, sino que también evoluciona desde un personaje que tiene ciertas actitudes criminales, pero no tan malévolas, hasta que finalmente el personaje termina cayendo completamente en la oscuridad. Se oscurece completamente el personaje hasta que finalmente la serie lo expone como un personaje malvado, a pesar de que el tipo pretende todo el tiempo ser una buena persona. Soy el hombre más bueno del mundo, etcétera, pero realmente no era ningún hombre, no era un hombre bueno, era un tipo que hacía constantemente cosas malvadas y cosas terribles, asesinatos en masa, terrorismo, etcétera, muchísimas cosas horribles que hizo el señor Pablo Escobar, y la serie siempre lo está condenando. Y no solamente lo condena, expone de forma casi gráfica y sin temor todas las cosas horribles que ese personaje hizo, y cómo hizo sufrir a Colombia esta situación, porque la serie te expone cómo Colombia sufrió muchísimo con la presencia de este personaje, y ya de por sí Colombia estaba sufriendo muchísimo. El narcotráfico ya existía antes de Pablo Escobar, solamente que Pablo Escobar lo intensificó. Y no solamente estaba el tema del narcotráfico y Pablo Escobar, sino que también estaba la guerrilla, otros carteles. La situación en Colombia estaba muy complicada y la serie también presenta ese contexto de una forma muy bien. Es una serie más que todo histórica. Aprendes mucho de historia de Colombia y de personajes protagonistas en aquella época. Por ejemplo, personalmente me llamó la atención un personaje que se llama el candidato presidencial Galán, que fue un político incluso que fue amigo de políticos venezolanos como el presidente Rafael Caldera. Y Galán era un personaje bastante interesante, incluso al punto que me puse a ver entrevistas de este tipo y realmente, oye, este tipo, quién sabe qué hubiese pasado con Colombia si hubiese sido presidente de Colombia. Pero cosa que no ocurrió. Al final ocurre algo con este personaje que, bueno, al final lo terminan matando. Y sí te da cierta sensación de dolor que hayan matado a este personaje por los caprichos de Pablo Escobar. Un tipo que era también muy terco, no quiso detenerse de ninguna forma. Él, sobre todo en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años de su vida, él intensificó los niveles de violencia única y exclusivamente porque temía perder su poder. No era porque temía ir a los Estados Unidos, era porque temía perder su poder. Y cuando vio que su poder se estaba mermando, se volvió muchísimo más hostil. Y la serie está constantemente condenando al personaje. Lo que me llama la atención porque a nivel cultural, cuando esta serie se estrenó hace muchísimos años, por lo menos lo que yo venía observando, una de las razones por la que la serie me generaba cierto nivel de rechazo antes de verla,
era porque temía que la serie glorificara a un tipo que yo consideraba, o por lo menos lo poco que lo conocía, lo consideraba un tipo profundamente despreciable. Todavía me parece un personaje despreciable. Pero que lo que me llama la atención es que un personaje despreciable como Pablo Escobar se glorifique. Incluso la gente malinterpretara escenas, como por ejemplo hay una escena que se hizo muy viral hace varios años, de una chica que se le acerca a Pablo Escobar y le dice que se quiere acostar con él, y entonces él le dice: mira, dele gracias a Dios que yo soy un hombre noble, un hombre sensato. Bueno, váyase a la pieza y me espera ahí. Y entonces entonces ese tipo de escenas lo hacen ver como un personaje basado, un personaje cool y todo eso, y es un error. No es la idea que quiso transmitir la serie, a pesar de que da la impresión de que fuese así. Eh, para mucha gente. Simplemente las personas que piensan que esta serie trató de glorificar a Pablo Escobar no entendieron la serie. Y me parece que esta serie hace muy bien su trabajo, no solamente contando la historia de Pablo Escobar, sino que cuenta muy bien un pedacito de historia de la historia de Colombia, porque a pesar de todo es un pedacito de historia de Colombia. Y te llama la atención muchas cosas que ocurrieron en esa época: terrorismo, ataques al Congreso, ataques a las instituciones, ataques a los medios, matanza de periodistas. Muchas cosas horribles ocurrieron en Colombia en aquella época, y te genera una sensación de impotencia enorme. Y uno empieza a pensar: oye, la situación en Colombia, pese a que no está, tampoco está las cosas muy excelentes por allá, eh, si la comparamos con aquella época, la situación ha mejorado muchísimo. Y la situación estaba muy complicada, y uno empieza a entender por qué había tantos colombianos que, por ejemplo, en aquella época escapaban de allí y se venían a sitios como Venezuela. En Venezuela había muchísimos colombianos. ¿Y por qué había tantos colombianos acá? Porque huían de esa realidad tan monstruosa. De la misma forma que hoy en día los venezolanos están huyendo hacia allá, en aquella época era al contrario: los colombianos venían acá a tratar de buscar una mejor calidad de vida, y los venezolanos, de una u otra manera, los recibieron bien, algunos con desdén, pero bueno, eso ya es un tema más complejo. Pero uno empieza a entender por qué la situación en Colombia estaba tan complicada como para que los colombianos empezaran a huir de allí. No estaba fácil la situación. Y esta serie lo presenta así. Presenta aquella realidad como una realidad muy difícil, y que en gran parte aquella realidad monstruosa que estaban viviendo era por culpa de este hombre, Pablo Escobar. Lo que Y la serie lo presenta muy bien. Hay un buen desarrollo de personajes. Yo no percibí ningún problema de guión al completo. Las interpretaciones son excelentes. Una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, es el actor que hace el papel de César Gaviria, el presidente colombiano que estaba encargado de la presidencia de Colombia en aquella época cuando Pablo Escobar fue dado de baja. Y la interpretación de él como presidente de Colombia me parece muy interesante, porque le da ciertos tintes grises al personaje de César Gaviria. Y me pareció, de los presidentes que aparecen en la serie, me pareció el más interesante de todos los presidentes que aparecen en la serie. La interpretación es espectacular. Como lo he dicho antes, Andrés Parra no es el único actor que destaca. Todas las interpretaciones están excelentes. Todos están brutales, los actores. La verdad es que en Colombia hay mucho talento en Colombia. Y esta serie es una demostración de que en Colombia se hacen muy buenas producciones y que hay muy buenos profesionales. Y lo más extraño de todo es que hace tiempo yo vi una serie que se llama, por cierto, también aparece Andrés Parra, que se llama El Comandante, que trata sobre la vida de Hugo Chávez. Y Andrés Parra hace el papel de Hugo Chávez, que por cierto lo hace espectacular. La interpretación que hace Andrés Parra de Hugo Chávez es
calcada. Lo único que te incomoda un poco es la voz, porque Andrés Parra tiene una voz un poquito aguda, mientras que Chávez tenía una voz bastante grave, pero hace una interpretación espectacular, sobre todo por los gestos y todo eso. Ya eso es un tema que hablaré en otro momento. El caso es que una de las cosas que me llamó la atención es que incluso actores venezolanos participaron en esa serie, en El Comandante, y hicieron un buen trabajo los venezolanos que participaron allí. Me encanta. Los venezolanos se van a Colombia y hacen muy buen trabajo en las series, en las producciones colombianas. Eso demuestra el nivel de profesionalismo que hay allá. Y me parece muy bien que en Colombia hagan producciones de tanta calidad como lo es esta serie del Patrón del Mal. Hay muchísimos factores, las interpretaciones, la historia, el ambiente siempre hostil, la enseñanza de que aquel personaje fue un personaje que hizo muchísimas maldades, puede ser un personaje interesante, eso sí. La serie construye un perfil de personaje muy, muy bueno desde el punto de vista cinematográfico, un perfil interesante de Pablo Escobar, pero siempre con el enfoque de que este tipo era un villano. No lo presenta como un antihéroe, no lo presenta como un héroe, tampoco lo presenta como un monstruo, pero sí lo presenta como un villano. Un tipo que hizo cosas malas, que cometió muchísimos errores también, y que esos errores llevaron al sufrimiento de miles de personas. Y no lo glorifica en lo absoluto, todo lo contrario, siempre lo está condenando. Puntos negativos de la serie. Quizás hubo un momento en que la serie se me hizo un poco pesada porque es muy larga. Dura 74 episodios y yo ahorita estoy un poquito desganado de ver producciones tan largas. Pero bueno, después que te acostumbras al ritmo narrativo, lo hacen muy bien. Otro de los aspectos que no me convenció demasiado fue el final. La serie, cuando termina y dan de baja a Escobar, te da la falsa idea de que Colombia empezó a ver paz, armonía y felicidad. Coño, eso pareció un tiro. No se asusten, no es un tiro. El caso es que eh, bien, ¿por dónde iba? El final hace ver como que la situación fue de paz y amor y todo fue felicidad después que murió Pablo Escobar, y me parece un final un poco, no sé, brusco. Por un lado es brusco y por otro lado me pareció un poco frío, y también no solamente frío, sino que me pareció un poco ridículo, si se puede decir, porque hace ver como que toda la situación en Colombia fue paz y armonía después de que murió Pablo Escobar, y es mentira. La situación no mejoró de inmediato, la situación en Colombia siguió muy mal. Siguen existiendo los carteles de drogas, sigue existiendo la guerrilla, siguieron existiendo los secuestros y el terrorismo, de modo que es falsa esa idea de que con la muerte de Pablo Escobar todo se solucionó. Así que por ese lado la serie me dio la impresión de que me estaba vendiendo propaganda, pero la serie en general está muy bien. Es una serie entretenida, con muy buenas interpretaciones, muy buena construcción de personajes. Todos los personajes me parecen interesantes. Sientes empatía incluso por los maleantes. Más allá de que sabes que hace cosas terribles, sientes empatía por ellos. No al nivel de series como por ejemplo El Capo, que directamente glorifican a los narcos. Esas series sí glorifican a los narcos. Pablo Escobar, el patrón del mal, no glorifica a Pablo Escobar. Como ya lo he dicho antes, lo condena. Pero una cosa es que no glorifique, y otra cosa distinta es que los trate como monstruos fríos y sin personalidad, etcétera. Los humaniza, pone a Pablo Escobar como un hombre de familia que por no cuidarse, por cometer errores, por ser un criminal, no solamente murió como un perro, sino que incluso perjudicó a su familia en cierta manera, y su familia sufrió muchísimo por culpa de la forma en que actuó. Y
Realmente es una serie que vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena. Me gustó muchísimo Pablo Escobar, el patrón del mal. Es una serie redonda. Es una serie muy bien producida. Más allá de que tiene un aspecto telenovelesco, es una serie de muy buena calidad visual, por lo menos. No tiene un gran trabajo fotográfico, eso sí, pero hacen el esfuerzo por hacer, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que hay momentos en que la cámara hace movimientos narrativos interesantes. Por lo menos hay cierto esfuerzo por hacer que la serie sea cinematográficamente más elaborada, aunque tampoco es que hace demasiado esfuerzo por hacer algo más creativo e inteligente. Pero lo presenta muy bien. Cuenta muy bien la historia de Pablo Escobar, una parte de la historia de Colombia, del sufrimiento que tuvo que pasar Colombia durante esa época y del sufrimiento que tuvo que pasar los principales protagonistas, los presidentes de la República que estuvieron al mando en aquella época, los periodistas, las víctimas de los secuestros, las víctimas de asesinatos. Hubo un personaje en particular que fue un general que me gustó muchísimo su personaje, especialmente cuando muere. Es un personaje que hace el papel de creo que es un capitán o un coronel, era un coronel que lo acribillaron en una carretera y el tipo salió con una pistola a enfrentarse a los narcos. Vengan acá, máteme si le da la gana. Ese tipo murió con los huevos bien puestos. Ese personaje fue espectacular, enfrentándose a los narcos. Presenta también un poco de la historia del punto de vista de los policías, del punto de vista del ejército, del punto de vista de casi prácticamente todos. Presenta el punto de vista del gobierno de Colombia, el punto de vista de la policía, el punto de vista de los periodistas, el punto de vista de los secuestrados, el punto de vista de los enemigos de Pablo Escobar, de otros carteles, los carteles de drogas que eran enemigos de Pablo Escobar, como el cartel de Cali. Pues presenta el punto de vista de prácticamente todos los bandos posibles. Y esto es algo que me llama la atención porque lo presenta muy bien, hace un muy buen desarrollo de la serie. Y además la serie, como es larga, se permite el lujo de presentar el punto de vista de cada uno de los bandos enfrentados. Y hace muy buen trabajo en ese aspecto. Y bueno, en fin, la conclusión es que Pablo Escobar, el patrón del mal, es una serie que vale la pena ver. Si no la han visto, la recomiendo al 100%. Además es una serie que está hecha en nuestra lengua, mejor todavía. Y no te dejará indiferente y la vas a disfrutar muchísimo porque los que estuvieron detrás de esta serie fueron excelentes profesionales e hicieron el trabajo necesario para tratar a este personaje tal y como debía ser tratado. Como un personaje interesante, eso sí, como un personaje humano, eso sí, con familia, con errores, con virtudes, pero eso sí, con todas las virtudes y todas las cosas que hizo que parecieran ser muy interesantes, un tipo terrible también, que hizo cosas muy malas y que hizo pasar una muy mala situación a Colombia durante varios años. Pablo Escobar es una serie excelente. Eso es más o menos de lo que quería decir. Bueno, hasta otra. Esto es más o menos lo que quería decir. Hasta luego, nos vemos en otro video.